Es de noche. El emperador está en su dormitorio, solo. Al otro lado de la puerta hay conspiradores con garrotes, bufandas y órdenes de matar. En unos minutos, el soberano de un gran imperio estará muerto. ¿Pero por qué? Hoy contaremos una de las historias más impactantes y misteriosas de la monarquía rusa. Pablo I es el hijo de Catalina la Grande. Parecería que su destino debería haber sido brillante, pero desde su nacimiento su vida no transcurrió según el escenario habitual. Su madre prácticamente no le dejó participar en los asuntos de gobierno. A Catalina II no solo le disgustaba Pablo, sino que francamente no confiaba en él. Los motivos de esta desconfianza se fueron acumulando a lo largo de los años, hasta que empezó a preparar en secreto el traspaso del poder no a su hijo, sino a su nieto Alejandro, el hijo de Pablo. ¿Por qué lo hizo? Pablo era un hombre de carácter difícil, era muy resentido, irascible y desconfiado. Catalina pensaba que era demasiado emocional y que no sería capaz de mantener el poder en el país, especialmente después de su largo y estable reinado. A sus ojos era más un problema que un heredero. Pablo no tuvo reparos en manifestar su descontento con la actuación de su madre. Estaba en contra de muchas de sus reformas, especialmente de las que daban demasiada libertad a la nobleza. Esto era peligroso para Catalina. Lo veía como una amenaza para su legado político. Catalina era muy consciente de lo fácil que era perder el trono. Había derrocado a su marido Pedro III. Por ello se mostró muy cauta a la hora de ceder el poder. Su principal temor: si Pablo se convertía en emperador, podría vengarse de ella por todos los años de su destitución. Y su comportamiento no hizo sino reforzar estos temores. Su nieto Alejandro era obediente, inteligente y educado por orden de Catalina. Catalina se implicó personalmente en la educación de Alejandro. Eligió a sus maestros, supervisó su educación y su desarrollo moral. Creía que combinaba las virtudes de la dinastía y sus propias ideas. Alejandro era educado, inteligente, tranquilo, todo lo que, en su opinión, le faltaba a Pablo. Se rumorea que Catalina redactó un acta especial, un manifiesto sobre la transferencia del trono a Alejandro. Pero este documento nunca se hizo público. Tras su muerte, los compinches de Pablo lo encontraron y lo quemaron, impidiendo que el plan de Catalina llegara a buen puerto. Catalina mantuvo deliberadamente a Pablo fuera del poder durante 34 años, sin permitirle participar en ninguna reforma del Estado. Esto supuso un récord absoluto para la época de congelación de un heredero en la historia rusa. Alejandro, en el momento de la muerte de su abuela, solo tenía 23 años y él mismo no sabía que podía convertirse en emperador antes que su padre. Se enteró después de la muerte de Catalina y se negó. Este plan de Catalina podría haber cambiado toda la historia de Rusia, pero se derrumbó en un momento, con la muerte de la emperatriz. Y Pablo, habiendo recibido el trono, comenzó con la venganza y el endurecimiento. Comenzó con un acto cruel y simbólico. Ordenó abrir el féretro de Catalina II y enterrarla junto a su padre, al que había derrocado. No se trataba solo de un acto de venganza, sino de una señal para todos. Ahora todo será a mi manera. Pablo empezó inmediatamente a cambiar las reglas. Estaba resentido con todos: su madre, la corte, el ejército. Sentía que le habían robado la vida. Por eso empezó a gobernar con dureza, como un hombre que por fin había conseguido el poder y ahora no iba a ceder ante nadie. El miedo se convirtió en su principal herramienta, pero no le temían porque fuera cruel, sino porque era imprevisible. Hoy podía recompensar, mañana podía exiliar. Un conde dijo que no temía por su vida, sino por su pelo. Pablo era tan meticuloso con el aspecto de sus cortesanos. Controlaba las pequeñas cosas como si buscara una razón para castigarlos.
Pablo no solo era un tirano, era un hijo que nunca se reconocía. Su rigidez era la venganza por una humillación. Su miedo al orden escondía una tragedia personal. Se pasó la vida demostrando que era digno de un trono que casi le fue arrebatado. Pablo estaba obsesionado con el orden. Creía que todos en el país debían vivir según el estatuto, de forma estricta, precisa, sin libertades. En primer lugar, puso orden en las calles. Literalmente, ordenó a funcionarios y militares que se saludaran según el reglamento, incluso en la calle. Es decir, si un oficial se encontraba con un general, debía detenerse, estirarse y saludar, incluso si viajaba con su familia o llevaba víveres. Los desobedientes podían ser reprendidos o incluso castigados, pero lo que más chocaba a la gente eran sus prohibiciones, que parecían extrañas. Por ejemplo, prohibía llevar vestidos elegantes, bigotes y fracs, porque a él personalmente no le gustaba. La moda se consideraba una libertad francesa, y Francia era entonces el enemigo. Pavel dictaba literalmente qué ponerse, cómo cortarse el pelo y qué aspecto tener. Las infracciones se castigaban con multas, despidos y a veces incluso arrestos. La apariencia se convirtió en una cuestión de estado. Las mujeres lloraban cuando las obligaban a deshacerse de vestidos caros. Los hombres con bigote eran detenidos en la calle y obligados a afeitarse. Pero nada de esto era mero capricho. Pablo creía que la disciplina exterior ponía orden en el interior. Quería que Rusia se pareciera a un ejército, esbelta, ordenada, bajo control. Pablo construyó el Estado no como un país, sino como un cuartel, con normas, castigos y obediencia total. Semejante rigidez asustaba tanto al pueblo llano como a la nobleza, especialmente a aquellos que estaban acostumbrados a las libertades bajo Catalina. Pero esto era solo el principio. Todas estas nuevas órdenes convirtieron rápidamente la primera admiración en irritación. Los que al principio esperaban que Pablo trajera orden, pronto se dieron cuenta de que traía miedo. Esto fue sentido especialmente por la nobleza. Les parecía que el emperador simplemente estaba vengando su pasado. No escuchaba, no consultaba, no respetaba el mérito, ordenaba. Pablo empezó a interferir en la vida de las personas más influyentes del país, rompiendo la forma habitual en que habían vivido durante décadas. Sus estrictas normas, humillaciones y castigos inesperados se convirtieron en una auténtica pesadilla para quienes hasta entonces se habían sentido intocables. Lo controlaba literalmente todo. Cómo se estaba de pie, cómo se hablaba, cómo se vestía. Un oficial podía ser despedido solo porque su botón no brillaba lo suficiente. Por cualquier infracción, aunque fuera leve, podían encerrarte en una fortaleza, y no importaba si eras un oficial ordinario o un conde con pedigrí. Semejante actitud de Pablo causaba verdadera rabia. La gente que estaba acostumbrada al respeto y la libertad empezó a sentirse como en el calabozo. Incluso los nobles intentaban no destacar, no decir demasiado y no ponerse delante del emperador. Sin querer, Pablo convirtió a la élite en sus enemigos, aunque al principio solo quería disciplina. Destruyó lo principal que mantenía el poder, la confianza entre el emperador y las clases altas. Cuanto más gobernaba Pablo I, más se parecían sus leyes a caprichos personales más que a la política. No solo gobernaba el país, sino que era como si intentara rehacer a todo el mundo para sí mismo. Sus órdenes llegaban al absurdo, y nadie sabía que mañana podía caer en desgracia. Uno de sus primeros decretos fue sobre el régimen de sueño. Pablo ordenó que todo el mundo se acostara a las 9 de la noche. Esto se aplicaba incluso a la nobleza. Si las luces de la casa estaban encendidas más tarde, los guardias podían venir y preguntar, ¿por qué no estáis durmiendo? La gente empezó a apagar las velas con antelación, por miedo. También restringió los viajes. Se hizo casi imposible viajar al extranjero.
Viajar a Francia se consideraba especialmente sospechoso debido a la revolución que allí se vivía. Los libros franceses estaban prohibidos. Un oficial podía ser arrestado simplemente porque se le encontrara un libro en francés. Daba igual que fuera de ficción o de botánica. El mero hecho ya se consideraba un peligro para el imperio. Pero lo que más escandalizaba eran sus decretos en el ámbito de la cultura y la vida cotidiana. Se prohibió oficialmente a las mujeres bailar la mazurca. Pablo consideraba este baile demasiado libre e inapropiado. Las veladas de baile se volvieron mucho más aburridas. Las jóvenes, para quienes el baile era la única oportunidad de conocer a un futuro marido, sufrieron especialmente. Incluso empezó a prohibir ciertos colores y estilos de vestir. Todo lo que se pareciera a Francia o al espíritu libre estaba prohibido. Esto significaba que los disfraces de ayer podían convertirse en motivo de castigo. Pablo consideraba cualquier manifestación de libertad, incluso en el baile o la lectura, una amenaza para el Estado. Estas leyes parecían a los demás no solo estrictas, sino extrañas y aterradoras. La gente empezó a esconder libros, a cuchichear por las noches y temía hacer un movimiento innecesario. Cuando un gobernante no tiene apoyo entre los militares, no durará mucho. Pablo I, él mismo un hombre de rigor militar, parecería que debería haber estado cerca del ejército, pero en lugar de eso, se peleó con la mayoría de los generales y convirtió al ejército en su enemigo. Primero comenzó con la disciplina externa. Revisiones de línea, uniformes, paso, giros, todo tenía que ser perfecto. Obligó a los soldados a reciclarse en el sistema prusiano, que consideraba el único correcto. Muchos oficiales, curtidos en batallas, se escandalizaron. En lugar de prepararse para la guerra, practicaban la marcha durante 8 horas al día. A los generales también se les acabó la paciencia. Alexander Suvorov, el principal héroe de las victorias rusas, discrepaba abiertamente de los métodos de Pablo. Estaba en contra del ejército de exhibición y quería acción real. En respuesta, Pablo despidió a Suvorov y le obligó a abandonar el país. Esto supuso un duro golpe para Rusia. El general, respetado por toda Europa, fue sencillamente destituido. Pero esto no fue más que el principio. Pablo empezó a cambiar el mando, despidiendo a oficiales honrados y nombrando a los que le gustaban personalmente. En los campos de entrenamiento militar, hubo casos en los que se regañaba a los generales por sostener mal la espada o por hablar fuera de orden. Los soldados empezaron a quejarse, los oficiales callaban pero se enfadaban. Para colmo, Pablo empezó a hacer extraños planes de política exterior. El más chocante de ellos fue la idea de emprender una campaña a la India junto con Napoleón, a quien hasta hacía poco Rusia consideraba un enemigo. Esta propuesta parecía una locura. ¿Por qué atravesar desiertos y montañas hasta Asia para luchar por unas tierras que no concernían en absoluto a Rusia? Los militares se dieron cuenta. Sus vidas podían sacrificarse a ideas imprevisibles. El ejército se sintió ofendido, los nobles humillados, el pueblo intimidado. Pablo se volvió cada vez más retraído y solo creía a quienes le decían lo que quería oír. Pero a sus espaldas empezaron a murmurar quienes antes le habían prestado juramento. El descontento empezó a convertirse en peligro. A principios de 1801, Pablo tenía muchas caras a su alrededor, pero cada vez menos aliados verdaderos. No confiaba en casi nadie y cambiaba con frecuencia de compinches. Pero lo peor era que los que le besaban la mano a diario ya buscaban en secreto la forma de destituirle. Una conspiración contra Pablo empezó a ser preparada por sus propios generales y cortesanos, a los que hasta entonces había considerado de confianza. Muchos de ellos estaban humillados, apartados del poder o simplemente cansados de vivir con miedo. Se dieron cuenta de que era inútil esperar un cambio.
El papel principal fue asumido por los generales Bennigsen y Pahlen, hombres influyentes y experimentados, y no estaban solos. Lo más sorprendente es que la conspiración contó con el apoyo de la metropolitana. La Iglesia, que debería estar detrás del poder, esta vez se puso en su contra. El metropolitano bendijo a los conspiradores, diciendo: «Si es por la salvación de Rusia, no es pecado. Esto fue una señal. Es posible y necesario destituir a Pablo». Pero la intriga no terminó ahí. Para acelerar la acción, a Paul le plantaron una carta falsificada, supuestamente de oficiales, que decía que iba a ser asesinado. El objetivo era el mismo: hacer que tuviera aún más miedo y perdiera el control. El plan funcionó. Paul se puso nervioso, se retrajo, empezó a cambiar de guardia e incluso a esconderse. Pero la verdadera amenaza ya estaba en la puerta. Los conspiradores se comportaron con cautela pero con determinación. Buscaron la aprobación de quienes podían influir en la situación y encontraron a esa persona, el heredero del trono, Alejandro, hijo de Pablo. No estaba directamente involucrado, pero lo sabía todo. Y, lo más importante, no lo impidió. Los conspiradores lo habían preparado todo. Solo quedaba actuar. El momento no fue elegido por casualidad. Era de noche, cuando el palacio estaba casi vacío, los guardias estaban dispersos y el propio emperador se encontraba en sus aposentos sin compañía. Pablo sintió que se cernía sobre él un peligro, pero no sabía de dónde le vendría. La noche del 11 al 12 de marzo de 1801. Pablo I se encuentra en el castillo Mikhailovsky. No duerme bien, se siente ansioso e incluso cierra las puertas de la habitación para pasar la noche. Pero esto no le salva. Ya ha sido traicionado. Incluso a los guardias en los que confiaba se les ha ordenado que no interfieran cuando los invitados entren en el dormitorio. Hacia las 2 de la madrugada, un grupo de conspiradores avanza por los estrechos y oscuros pasillos hasta los aposentos de Pablo. Son 12, casi todos militares. No van armados con sables y pistolas, sino con garrotes y bufandas. Su objetivo no es una lucha, sino una liquidación silenciosa. En este momento, nadie piensa en la ley, solo en cómo acabar con el caso lo antes posible. La puerta de la habitación del emperador estaba cerrada, pero la echaron abajo. Paul se despertó al oír un ruido. Intentó esconderse detrás de un biombo e incluso se metió en la chimenea, con la esperanza de que no le encontraran. Pero le sacaron. Se produjo una breve pelea. El emperador pidió ayuda, gritando: «¿Qué te he hecho?». Pero nadie acudió. Le golpearon. Le estrangularon con un pañuelo y en pocos minutos murió. Ninguno de los asesinos fue castigado. Al contrario, fueron recompensados y honrados. El cuerpo de Paul permaneció en el suelo de su habitación hasta la mañana siguiente. Por la mañana su cuerpo fue encontrado en el palacio, pero no había rastros de la lucha. Todo se limpió rápidamente. Los conspiradores no se escondieron. Al contrario, se pasearon por los pasillos como vencedores. La pregunta, ¿quién gobernará ahora?, ni siquiera se discutió. La respuesta era obvia: su hijo Alejandro, a quien el propio Pablo preparó como heredero, pero que conocía la conspiración y no hizo nada por impedirla. En la mañana del 12 de marzo de 1801, Alejandro I se convirtió en el nuevo emperador. Se presentó ante el pueblo con un discurso cortés, prometió devolver la calma, eliminar la crueldad y hacer todo conforme a la justicia. La gente exhaló, pero pocos sabían que él conocía el complot de antemano. No participó personalmente, pero no lo impidió, y fue con esta carga con la que viviría el resto de su vida. Más tarde diría a sus compinches: «Vendí a mi padre». ¿Qué fue de los conspiradores? Permanecieron en la corte, ganando posiciones y respeto.
Muchos vivieron hasta una edad madura, ninguno de ellos responsable de estrangular al emperador en su dormitorio. Se convirtió en una regla tácita. Si das un golpe de estado, hazlo rápido y con confianza, y entonces nadie te tocará. La muerte de Pablo cambió muchas cosas. El país se volvió más suave, pero también más temeroso. Las autoridades se dieron cuenta de que si un gobernante resultaba incómodo, podía ser destituido. Sin un juicio, sin revoluciones, sin protestas populares. Simplemente en silencio, en una noche. El asesinato de Pablo fue el primer cambio legal de poder a manos de la élite, sin la participación del pueblo. El nuevo zar llegó al trono no como heredero, sino como un hombre que no había hecho nada para salvar a su padre. Tras la muerte de Pablo, muchas cosas volvieron a la normalidad. Se eliminaron las prohibiciones estrictas, volvió la moda, se suavizaron los estatutos. La gente respiraba más libremente. Pero en las profundidades del poder ocurrió algo mucho más importante que el cambio de emperador. Después de Pablo, cada nuevo emperador vivió con la idea de que él también podía ser destituido. Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III. Todos ellos reforzaron sus guardias, temían las conspiraciones, casi no confiaban en su séquito. El poder no se convirtió en símbolo de fuerza, sino de riesgo. El emperador se convirtió en rehén del sistema, donde todo el mundo le mira y espera, si le conviene o no. Si resulta incómodo, puede ser sustituido. Y no hace falta que sea desde fuera, basta con negociar con los suyos. Este asesinato dejó huella en toda la dinastía Románov. El hijo de Pablo, Alejandro I, se sintió culpable toda su vida y acabó abandonando el poder, escondiéndose de hecho de la sociedad. Su nieto, Alejandro II, también murió a causa de la violencia, pero ya no a manos de conspiradores de uniforme, sino de revolucionarios. La historia de Pablo. Primero, no es solo la de un duro gobernante. Es la tragedia de un hombre que quería cambiar el país, pero que no caía bien a los que estaban en el poder antes que él. Llegó con el deseo de restablecer el orden, pero los métodos que eligió se volvieron contra él. No luchó contra sus enemigos, sino contra el sistema en el que creció. No perdió en el campo de batalla, sino que fue asesinado por su propia gente en su habitación. Su muerte demostró a toda Rusia que incluso un emperador puede convertirse en víctima si deja de ser conveniente. Pablo I es recordado como cruel, extraño e imprevisible. Pero detrás de esta imagen había un hombre que fue rechazado toda su vida, primero por su madre, luego por la sociedad y, finalmente, por el ejército y su propio hijo. Fue víctima del miedo que él mismo había creado. Si le ha interesado, no olvide suscribirse para no perderse los próximos episodios sobre el destino de grandes personajes.